Hermanos, muy buenos días. Los saludamos en esta mañana desde la casa de nuestro Dios, aquí en la colonia Ramos Millán, en el Templo Jesús el Buen Pastor. Esperando, hermanos, que cada uno de ustedes se encuentre bien, esperando que sigan cuidando su salud. Hemos escuchado de el alza de los contagios del COVID, aunque se nos ha dicho que este virus que está ahora conocido como el Omicron, pues no es tan letal, pero de igual manera, hermanos, creo que es bueno que nos cuidemos y cuidemos a los demás. Entonces, hermanos, pues reciban un saludo. Y pues, hermanos, seamos bienvenidos a la primera clase de escuela dominical de este año. Y también es la primera clase de la escuela dominical que va a tratar sobre la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Esta pequeña carta que precisamente no es muy extensa, tiene pocos capítulos y por lo tanto, pues seguramente no vamos a tardar mucho en leerlo y estudiarlo. Entonces, hermanos, pues esperamos sea de bendición para sus vidas, que de esta manera, como dice la palabra de Dios, vayamos encontrando luz en nuestro camino. Así que, hermanos, les saludamos y entonces arrancamos esta clase. Y pues permítanme, hermanos, primeramente hacer una oración a nuestro Dios. Y de esta manera iniciamos y después cantaremos un himno. Amoroso Dios, te damos muchas gracias en esta mañana por la vida que tú nos das y gracias también porque sabemos que tú cuidas nuestra vida. Gracias porque sabemos que tú estás con nosotros en medio de las situaciones difíciles y, Señor, sabemos que la humanidad está sufriendo nuevamente por este contagio de el COVID, ahora, Señor, en su variante de Omicron. Y, Señor, pedimos que tú seas con toda la humanidad, especialmente con aquellos hombres y mujeres que están infectados, que tú, bendito Dios, fortalezcas su cuerpo y, Señor, permitas que los tratamientos que están recibiendo ayuden a vencer este virus que está en sus cuerpos. Oramos también por nuestros conocidos y hermanos que están padeciendo esta enfermedad. Señor, donde quiera que estén, también cuídales, bendíceles y, Señor, sé con ellos. Sigue estando con toda tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, permítanme cantar hoy a capela el himno que nos ayuda de alguna manera a saber que Dios sigue estando con nosotros, y voy a cantar el himno número 34 de nuestro himnario metodista, Cuenta sus bendiciones. Cuando tus conflictos en la vida estén anunciándote que todo se perdió, cuenta los favores que el Señor te dio y admirado quedarás de su sostén. Cual amante padre te cuidó y en sus manos tuvo para ti ricos dones que Él te trajo aquí. Cuéntalos y mira que no te olvido. Sientes el cansancio que la carga da, es la cruz que llevas dura para ti. Cuenta los favores que te trae aquí y la sombra del terror se alejará. Cual amante padre te cuidó y en sus manos tuvo para ti ricos dones que Él te trajo aquí. Cuéntalos y mira que no te olvido.
Si otros ves que tienen de oro a gran caudal, piensa que Jesús gloriosos bienes da. Cuenta sus favores y entender te hará, que por oro no tendrás paz celestial. Cual amante padre te cuidó, y en sus manos tuvo para ti ricos dones que Él te trajo aquí. Cuéntalos y mira que no te olvido. En el seno de tus luchas al vivir, no te desalientes, Dios te ayudará. Cuenta todos los favores que Él te da, y ánimo y consuelo puedes recibir. Cual amante padre te cuidó, y en sus manos tuvo para ti ricos dones que Él te trajo aquí. Cuéntalos y mira que no te olvido. Bueno, hermanos, sigamos contando las bendiciones de nuestro Dios, y como dice el himno, y veremos que Dios no nos ha dejado. Quiero, hermanos, en primer instancia leer el primer capítulo de esta carta a los tesalonicenses de parte del apóstol Pablo, que dice de la siguiente manera: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y el Señor Jesucristo, gracia y paz sea a vosotros, de Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de nuestra fe, del trabajo de vuestro amor y vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia, de Acaya, que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar de nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Pues, hermanos, como ustedes han escuchado, el texto bíblico en esta ocasión nos habla de lo que están haciendo precisamente los hermanos de Tesalónica, cómo se están comportando. Y bueno, ya en próximas clases estaremos dando a detalle qué es lo que Pablo está diciendo, qué es lo que Pablo está anunciando a través de esta carta. Y bueno, hermanos, como ustedes han de saber, el apóstol Pablo
Usó mucho las epístolas, usó mucho estas cartas para mandar un mensaje a cada una de las iglesias que él iba formando. Y ustedes recordarán que el apóstol Pablo pues plantó iglesias por toda el Asia Menor y de esta manera hasta llegar a Roma, ¿no? Y bueno, vamos hermanos en esta ocasión a ver algunos aspectos primeramente del apóstol Pablo. Al apóstol Pablo se le ha acusado de ser conservador, es decir, su pensamiento, su forma de ver las cosas, algunos lo han calificado de ser muy conservador. Para otros, Pablo es muy espiritual. Lo han catalogado como un hombre de espíritu, un hombre que habla mucho del Espíritu Santo y también de tener esta experiencia. Además, se ha dicho que es también un místico, es decir, una persona que ha tenido experiencias espirituales extraordinarias, porque él lo menciona en algunas de sus cartas que él ha visitado el tercer cielo, es decir, ha tenido esta experiencia de llegar hasta el tercer cielo. Entonces, de esta manera también Pablo es calificado como un místico. Y también a Pablo se le ha considerado como un misógino. Ustedes recordarán algunas actitudes, o más bien unas frases que nos dicen por ahí en las cartas. Algunos dicen que no son de él, otros dicen que sí, él lo escribió. Y bueno, sería cuestión de ir viendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que dicen las cartas? Misoginio porque creen que está en contra de las mujeres, sobre todo cuando usa estas frases de que la mujer se salvará teniendo hijos, o que la mujer calle cuando está en la iglesia. Entonces, por eso también se le acusa de ser misógino. También en cuanto a su teología, en cuanto a su creatividad pastoral, en su forma también de hacer iglesias, pues también se le ha alabado, ¿no? De ser un gran misionero, de saber plantar iglesias, también de establecer un pensamiento teológico bien definido como él lo entendía, y al grado que bueno, pues está ahí lo que él escribió, lo que él pensaba, lo que él creía, aunque algunos también lo acusan de no haber continuado con el Evangelio. Y bueno, seguramente lo iremos descubriendo cuando estudiemos esta parte de la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Y bueno, déjenme decirles que pues el mundo de Pablo estaba rodeado por, igual como lo es en cada momento, en cada tiempo de la sociedad, pues siempre alrededor nuestro hay muchos pensamientos, hay muchos grupos, hay filosofías que están siempre por ahí deambulando. Entonces, de esta manera, Pablo vive en un mundo de ascetismo, es decir, donde una de las doctrinas que imperaban en aquel momento era que buscaban purificar el espíritu por medio de la negación a los placeres materiales, o
o tener también abstinencia de ellos. Algunos creen que de alguna manera Pablo también fue influenciado por este pensamiento, pero vamos a ir revisando qué es lo que nos dicen los textos bíblicos. También lo que vemos en Pablo es que en su tiempo estaba muy de moda también los gnósticos. Era un grupo espiritual también que proponía una ruptura total con el mundo y que rechazaba las instituciones establecidas, por ejemplo, la familia, el matrimonio. Y bueno, esto lo vamos a estar viendo en esta carta. Por otra parte, Pablo estaba con el grupo que se le denomina de los débiles. Es decir, Pablo, si bien es cierto, él era uno de la alta sociedad, y de alta sociedad no tanto por su economía, sino por su conocimiento que él tenía, gracias al trabajo, como él dice, de los rabinos, como el caso de Gamaliel con él, que lo educó, lo preparó. Bueno, eso no quiere decir que solamente conocía esa parte, sino realmente Pablo tuvo una alta preparación en cuanto a su estudio, a su conocimiento, y esto, le digo, hace de él una persona especial, porque bueno, a la hora de desarrollar, como decíamos, su ministerio pastoral, pues él va a entender los pensamientos, él va a entender qué es lo que la gente quiere, él va a entender qué es lo que se necesita dentro de sus comunidades. Pablo define su pensamiento, Pablo define su doctrina, y bueno, y por lo tanto también define su forma de hacer iglesia. Entonces, por lo tanto, vemos que Pablo se le ha denominado el apóstol de los gentiles. Es decir, Pablo se va por el lado de los débiles, podríamos decirlo así. Se va por el lado de los pecadores, por la gente que por lo menos dentro del ámbito religioso, pues él no está, él está viendo que los gentiles no están siendo tomados en cuenta para esta parte de pensamiento, y no están siendo incluidos en lo que es la nueva sociedad que él quiere formar junto a aquellos que son seguidores de Jesús. Y entonces, por lo tanto, va a trabajar con estas personas, que al final es gente sencilla, y que bueno, él les plantea una crítica al mundo en que están viviendo, al grado que pues el pensamiento que Pablo va a desarrollar va a ir en contra de lo que está establecido en la sociedad y en el mundo. Es decir, que va a ir más en contra en ese momento del emperador, de las formas del emperador, y entonces pues él se va a poner del lado de esta gente sencilla, de esta gente que se les llamó los débiles, y va a ir Pablo por ahí desarrollando su ministerio. También Pablo propone una manera también de contrarrestar el pensamiento judío, el pensamiento de la ley, y esto en el sentido de que él dice que lo más grande es la cruz de Jesús. La cruz de Jesús es quien viene
y hace a un lado de forma radical la injusticia que comete la ley en contra de la muerte de Jesús. Es decir, Jesús a la hora de morir en la cruz, los que lo están juzgando piensan que están haciendo las cosas de acuerdo a la ley. Piensan que pues su muerte es justa, su muerte es porque él ha violentado la ley y bueno, y por lo tanto merece morir. Y lo que Pablo va a decir, bueno, es que la ley es violenta, la ley es violenta porque ha permitido la muerte de Jesús. Y bueno, esto lo vamos a ir desarrollando más adelante y vamos a seguir con esta parte. Y bueno, Pablo, les decía, va a basar mucho su teología en la cruz de Jesús, y para él, como les decía, quiebra la ley y también de esta manera rompe con la parte de la venganza y por lo tanto él dice que si se sigue practicando la ley, si se siguen haciendo las cosas como se venían haciendo, pues al final vamos a crear una sociedad violenta, una sociedad que pareciera ser que hace bien las cosas por la ley, pero que realmente está cometiendo injusticia, ¿no? Y entonces para él la cruz, la muerte de Cristo y su gracia, pues van a ser de gran bendición para los cristianos y para todos aquellos que van a creer. De esta manera, su interpretación de Pablo de la cruz provoca, les decía, una ruptura con el judaísmo y el orden del mundo. Y bueno, más adelante lo vemos de esta manera. Y bueno, lo que vemos del apóstol Pablo con sus comunidades es que tienen una experiencia de exclusión. Ellos pues están siendo perseguidos, ellos no son muy bien aceptados por ser minoría y también por estar en contra de las formas del imperio y también por no ajustarse a la forma de fe que tienen los judíos, pues Pablo y sus comunidades la van a sufrir, van a tener eventos de violencia en contra de ellos. Y bueno, al final, pues, de esta manera ellos van a tratar de mantener su fe, su propia experiencia, y bueno, y se van convirtiendo en comunidades en resistencia a un mundo que ellos lo ven un mundo injusto, un mundo de pecado, un mundo donde impera, les decía, la violencia, la venganza, y entonces ellos traen otra propuesta, ellos van a tener otra propuesta. Y bueno, déjenme también hablarles un poquito de Pablo, que seguramente es así como para recordar la vida de Pablo, que ustedes seguramente ya han leído, que seguramente ustedes ya conocen esta parte de la vida de Pablo. Y bueno, la vida y obra de Pablo no puede separarse porque ambas nacen de su compromiso con el crucificado. Es decir, este Pablo que conocemos, que primero lo vemos persiguiendo a la iglesia y que lo hace pues de una manera vehemente, de una manera
radical, y está ahí ese Pablo perseguidor, violento, ese Pablo vengativo que anda haciendo justicia a la fe judía, ¿no? Y bueno, y de esta manera Pablo después se va a ir al otro extremo, ¿no? Y bueno, y de esta manera pues la vida y la obra de Pablo es todo por el crucificado, es decir, todo por Jesús, por aquel que murió en la cruz. Y bueno, lo cual ayuda a tener claro la teología y la visión del mundo y de la vida también del creyente, es decir, por la forma en que Pablo piensa y vive, pues también de esta manera le da una forma a la vida de cada cristiano, y que Pablo tenga clara su visión del mundo, que tenga una clara visión de la fe que él quiere dar a la iglesia. Bueno, de esta manera entonces, pues la vida de todo creyente, la vida de aquellas primeras comunidades, pues se ven alimentadas por lo que Pablo predicaba, por lo que Pablo escribía y por lo que Pablo vivía. Entonces, de esta manera, Pablo va formando creyentes en su forma de ver la fe. También, como hemos dicho, Pablo es visto como un apasionado de su misión, pero siempre está atento a los conflictos y situaciones de la vida cotidiana. Es decir, como les decía, Pablo, diríamos así, vive, come, duerme por la misión de Cristo. En otras palabras, Pablo está totalmente comprometido con la misión que le ha sido entregada por parte de Jesús, cuando ustedes recordarán que después de que él es tirado de su caballo, y después de que tiene esta experiencia con Jesús, pues recordarán que Jesús dice que lo ha preparado para que él lleve la fe a los gentiles. Entonces, por eso vemos a Pablo ahí trabajando duramente en la misión. También lo que vemos que Pablo siempre está atento a los conflictos y a las situaciones de la vida cotidiana. Ustedes ven a un Pablo que conoce cuáles son los problemas de cada iglesia, que conoce los problemas también de la sociedad, y entonces, por conocer tanto los problemas de la sociedad y de las iglesias, sus cartas son muy asertivas en cada caso. Es decir, no escribe, diríamos, a tontas y a locas, ¿no? Sino realmente por conocer qué está pasando en cada iglesia, en cada comunidad, y lo que está pasando en la sociedad, pues sus consejos, sus conceptos teológicos van siempre enfocados a dar una respuesta a la fe de los creyentes. Y bueno, desde ahí él constituye una fe que va en contra de la ideología imperial. Esto que les decía al principio, su forma de ver, su forma de pensar, de escribir y de hacer las cosas, pues se oponen al pensamiento del emperador, y por eso pues los emperadores empiezan a ver a estos grupos como subversivos, como gente que no está de acuerdo con las leyes, los pensamientos, las actitudes de la sociedad que se está formando, y ellos están
promoviendo una sociedad o un grupo alternativo. Y bueno, les decía de Pablo, pues seguramente ustedes recordarán que era una persona que se reconoce portadora de violencia y de odio en su juventud, apegada a un tradicionalismo oficialista, intolerante y persecutorio. Ustedes recordarán, como les decía, Pablo lo reconoce, ¿no? Que pues él sí se convirtió en un hombre combativo para con los cristianos, y que en su juventud, cuando tenía también esta energía, pues se pone a perseguir a la iglesia, y por eso él se reconoce como un hombre violento, como un hombre perseguidor de la iglesia, y esto pues creyendo que estaba defendiendo la fe judía, la ley misma, y que bueno, desde el oficialismo, es decir, desde lo que decían las autoridades de aquel entonces del pueblo judío, desde allí él cree estar defendiendo la fe, y por eso se pone a perseguir a los cristianos. Y bueno, entonces por lo tanto él también se reconoce como intolerante y una persona que persigue a los cristianos. También vemos que Pablo, después de tener esta experiencia de su encuentro con Jesús, como sabemos, de camino a Damasco, él tiene esta experiencia, y por lo tanto también viene un cambio muy radical. Después de ser del grupo de los perseguidores de los cristianos, ahora sucede que se une a este grupo disidente, a este grupo como decíamos, débiles, de los gentiles, y de esta manera ahora, por ser de este grupo, como consecuencia también va a ser tomado preso, azotado, fue condenado por las autoridades dentro y fuera de su país. Por lo menos fue tomado preso y juzgado 8 veces. Tuvo problemas con los dirigentes de la nueva comunidad cristiana. Ustedes recordarán que Pablo por ahí pues tiene algunos problemas con Pedro, con Marcos, y seguramente con algunos otros dirigentes, porque él creía que se tenía que hacer de otra manera el liderazgo, y también por su conocimiento que tiene Pablo, pues seguramente en muchas cosas aventaja a los que eran líderes en la comunidad cristiana. Entonces esto lo lleva también a tener, o sea, no solamente problemas con las autoridades civiles, sino también a tener problemas con los líderes de las iglesias que se están formando, o ya del grupo de cristianos que ya está ahí formado, y que por lo tanto requiere el grupo requiere de cuidados, de liderazgo, de un pensamiento, de una educación y un pensamiento definido, ¿no? Entonces también sabemos que estuvo a punto de ser apedreado, huyó en secreto, 3 veces estuvo condenado a muerte por las autoridades. Se cree que en el último juicio terminó en ejecución, es decir, se cree que después de que fue apresado ahí en Roma,
el último juicio ya que se conoce, pues ahí se cree que lo ejecutaron. Y bueno, estos datos nos hablan más pareciera ser de un jefe de una poderosa banda de delincuentes que de un santo, ¿no? Nos habla más de un, pareciera ser de un activista político conflictivo que del jefe de los cristianos o el líder de los cristianos, ¿no? Porque como hemos escuchado, es perseguido, es azotado, es condenado a muerte 3 veces y recuerden que pues por lo regular en aquel entonces el imperio condenaba pues a aquellos que los consideraban rebeldes, por eso también Jesús va a la cruz, ¿no? Y esta carta, hermanos, de Tesalonicenses tiene la virtud de ser la primera que se escribió. Es uno de los primeros textos que se escribió de los cristianos. Entonces, eso nos va a llevar a dar luz a nuestro pensamiento y a nuestra manera de ver las cosas desde esta perspectiva, ¿no? Pues también, hermanos, recordando que por ahí precisamente en Corintios, segunda de Corintios 11, es donde Pablo describe todo lo que él fue, ¿no? Déjeme leer un poco. Dice así: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, tolérame, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado como un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que, como la serpiente con su astucia engaña a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os he predicado, o si recibís otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio el que habéis aceptado, bien lo toleraréis, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo he demostrado. ¿Por qué pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde? He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estabais entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé de seros gravoso. Por la verdad de Cristo, que está en mí, que no se me impedirá esta gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe, mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la deseen, a fin de que en aquello en que se gloría sea yo el de luz. Así que recuerden que está hablando Pablo, se está defendiendo, ¿no? de quién es él. Otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera recibidme como a loco,
para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundante. En azotes sin número. En cárceles más. En peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos una. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragios. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de río, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros en los falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchos desvelos, en hambres y sed, en muchos ayunos, en fríos y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. En Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Como ustedes escuchan, esto es precisamente lo que ha vivido Pablo. Él lo narra en este capítulo 11 de Segunda de Corintios, y lo está diciendo cómo él ha vivido, ¿no? Está defendiendo su apostolado, está defendiendo lo que algunos le están criticando, que pues él no es no es apóstol, que él no ha sido llamado. Y bueno, cuando él empieza a decir que ha vivido las mismas cosas que los apóstoles, o incluso más complicadas para él, y bueno, dice, pues esto también a mí me da el derecho de predicar la palabra de Cristo, de predicar la cruz de Cristo y de predicar el crucificado. Pues hermanos, este sería el tema de hoy, y bueno, esperemos que con la ayuda de Dios las cosas se sigan mejorando, las cosas sigan siendo diferentes más adelante, y tenemos esa confianza y esa esperanza en que las cosas mejoren. Sigamos pidiendo a Dios que acabe esta pandemia, sigamos también cuidándonos, sigamos haciendo las cosas que nos corresponden. Y pues hermanos, les mandamos un saludo, un fuerte abrazo, que el Señor les siga bendiciendo.